Y ya está con nosotros el diputado Andrés Giordano. Muchas gracias por unirte a esta conversación. Diputado, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Es siempre una experiencia muy agradable. Sí, porque además estamos muy contentos de poder conversar, ¿no es cierto?, de forma más como profunda, claro, reflexiva también, sin apuro, sin aprovechamiento de ningún tipo, digamos, sobre un tema que como sociedad nos viene preocupando hace rato, pero que es claro, hoy día parece más urgente cuando en 23 días han fallecido 3 carabineros, ¿no? Está claro que algo hay que hacer. Y decíamos, se viene un debate parlamentario que a veces no está muy a la altura, ¿no? ¿Cómo ha vivido estos días, diputado, que no han sido fáciles? Sí, efectivamente, creo que el tema se ha abordado tanto en los medios de comunicación como en lo legislativo con una perspectiva de urgencia, pero no necesariamente de inteligencia. Y eso es un problema muy grave porque al final terminamos construyendo un relato donde además se le prometen muchas cosas a una ciudadanía que a mi juicio no solo demanda seguridad, ¿no? Y por cierto que choca ver la cantidad de carabineros muertos que hay en el último tiempo y eso genera además una percepción de inseguridad que tiene un sustento fáctico, ¿no? Como es algo que está ocurriendo. Claro. Pero también necesita certezas. Y lo que se le dice hoy día a la ciudadanía, a mi juicio, es una falsedad. Lo que hicimos con esta semana legislativa improvisada, la que pasó, que fue urgente, yo creo que todos estamos de acuerdo con la urgencia, es además hacer una serie de compromisos hacia Carabineros y hacia la ciudadanía que son falsos. Y en esto, por ejemplo, solo para entrar en el detalle de lo que se votó ayer, porque además antes de ayer votamos 3 leyes que sí son muy positivas y que abordan nuevos tipos de delitos que se han hecho más recurrentes, que no eran parte como del ideario nacional de los tipos de crímenes que se enfrentaban, pero lo que votamos ayer es una ley donde yo escuchaba a un parlamentario republicano y decía, con esta ley yo no puedo hacer oídos sordos, decía, a lo que señalaba el padre de una de las víctimas de Carabineros, que es enterrar a un hijo, que es algo muy doloroso, ¿no? Pero se le está diciendo entonces que con lo que votamos ayer eso no va a ocurrir más y la verdad es que eso es falso. Ninguna de las muertes, ni la del oficial Palma, ni de la del oficial Olivares, ni Retamal, ni Naín, se hubiesen evitado si hubiésemos tenido una ley como la que aprobamos ayer hace un año. Bueno, no se hubiesen evitado. Estamos en momentos de una alta y preocupante deshonestidad intelectual y eso ha llegado al trabajo parlamentario. Y hay un viejo paradigma que yo creo que todos deberíamos ya entender, que es que cuando hay situaciones urgentes, lo urgente no puede ser un obstáculo para lo importante. Y acá, lamentablemente, no se ha visto eso. Se ha visto que la urgencia ha llevado a un populismo penal. Si hubieran hecho estas modificaciones a la ley Naín Retamal, yo creo que no hubiéramos enfrentado situaciones muy complejas, incluso en escenarios de tribunales internacionales. Sí, y de hecho, bueno, esa lógica de populismo penal es populismo porque genera adhesión popular, pero claro, si uno mira las experiencias, porque uno en realidad tiene que hacer el ejercicio de ver, hay otros países que han enfrentado situaciones como las que nosotros enfrentamos en términos de seguridad y que han asumido medidas como las que actualmente se están proponiendo con total fracaso, ¿no? El ejemplo de Estados Unidos es uno muy gráfico, donde además se popularizó el hecho de la tenencia de armas masiva por parte de civiles y eso ha tenido otros efectos catastróficos que lo hemos conocido, que no tienen nada que ver con la delincuencia propiamente tal, del crimen organizado, sino con cómo los civiles terminan... Masivos, exacto, claro. O sea, cosas que hemos visto en colegios, en universidades, etcétera, que siguen ocurriendo en el día a día, pero además han tenido efectos nocivos desde la perspectiva que conocemos. Y esto es una cuestión que uno tiene que hacer el ejercicio en esto, que las fuerzas policiales pueden cometer abusos. Cualquier organismo del Estado que tenga un poder puede abusar de ese poder. El poder político también puede abusar del poder. Y por eso tenemos una Contraloría General de la República, porque el poder tiene que tener mecanismos de control, la ciudadanía tiene que tener esos mecanismos de control. Si el poder está más encima arraigado en la utilización o en el monopolio de la fuerza pública, bueno, ahí es más delicado todavía, no podemos no tener esos mecanismos de control y un poco lo que se estaba discutiendo ayer y los discursos del Congreso iban orientados a decir que no necesitamos un control en el uso de la fuerza pública. Y esto, ojo, quiero decirlo con todas sus letras, porque se hace esta caricatura, acá se está defendiendo al narcotráfico, al narco, al crimen organizado, a la delincuencia, y no, si nosotros entendemos, y eso para que la gente también lo como si los delincuentes fueran de izquierda o de derecha. Exactamente, ¿no? Es Esto increíble. es un problema mucho mayor que se tiene que abordar con
responsabilidad, con integralidad en el discurso, porque no se soluciona con el proyecto ayer, no van a haber mayores modificaciones en esa arista, ¿no? Pero hay otra cosa que es más grave, que tiene que ver con, yo lo mencionaba recién, ¿no? Con la experiencia internacional, con otros efectos secundarios, porque cuando uno le dice a la policía que puede utilizar su arma, que está bien, de hecho, pueden utilizarla cuando se enfrentan a una amenaza inminente, incluso cuando un tercero enfrenta una amenaza inminente, Carabineros está autorizado para hacerlo, y no hay carabineros que estén, digamos, encarcelados por haber utilizado su arma correctamente. La legítima defensa existe. Mostramos la estadística. Exactamente. Y los que han sido dados de baja en el último tiempo han sido por otras causales. Exactamente. Hay un montón de otras causas que tienen que ver con la crisis al interior de Carabineros y que yo creo que se resuelven además con una reforma más profunda. Pero en lo concreto, el problema de este tipo de leyes es cuando no se utilizan las armas en contra de un narcotraficante, de algún criminal organizado o en algún delito. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay un sinnúmero de denuncias donde además ciertos prejuicios hacia ciertos sectores de la población han llevado al abuso de la fuerza y en muchos casos con impunidad. Y eso es como la prevención que uno hace desde una perspectiva que además está sustentada en la experiencia internacional. Quiero poner un último caso y con esto me callo. En México, donde también se le fueron generando una serie de atribuciones a las policías, precisamente porque además ellos tienen una situación de narcotráfico mucho más compleja que la que nosotros conocemos y de crimen organizado. También esto derivó en que como habían ciertos sectores que detentaban este poder, bueno, el narco, que tiene el poder económico, además sabía cómo cooptarlos. Pues ahí está el caso de Genaro García Luna y otros varios donde que efectivamente... era como un líder de la delincuencia y al final era un corrupto. Cuando el poder no tiene estos controles, se corren esos riesgos también. Y eso es algo que uno no quisiera ver y además le haría tremendo daño a Carabineros. Digo, para efectos de quienes hoy día levantan que este tipo de medidas protege a Carabineros, yo creo que abre una puerta peligrosa tanto para la ciudadanía como para la propia institución. Hay proyectos aprobados que sí atacan el crimen organizado y usted los puso en sus redes sociales, yo lo leí. Diputado, si usted pudiese explicarnos, porque habla de los que aumentan las penas al delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, porque nosotros siempre poníamos como ejemplo con Hassan, ¿te acuerdas? Este republicano que andaba con un arma que finalmente no era real, pero que igual era como... ¿Belmar? Belmar. Sí, del grupo de Sebastián Izquierdo de Cartelismo Revolucionario. Y que al final no le pasó nada. Estuvo como con arresto nocturno un rato y ya está libre, digamos. Entonces, lo que ahí está, aumentar entonces la pena del delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, aumentar las condenas del delito de secuestro, interesante eso, y sancionar la conspiración del sicariato. Esas tres cosas también se aprobaron en el Congreso. Exactamente, se aprobaron el día anterior a que discutiéramos la ley Naim Retamal en ambas semanas, porque ayer se aprobó en tercer trámite este pack de iniciativas, pero las veníamos discutiendo de la semana pasada y nosotros las aprobamos en algunos casos, por ejemplo la ley Naim Retamal con varios reparos, pero las aprobamos muy rápidamente, se fueron al Senado, estuvieron sesionando el día miércoles y el día martes también hasta muy tarde para que se pudieran revisar rápidamente. Pero estas tres que tú nombras, en particular, si se hacen cargo del aumento de ciertos delitos que antes no conocíamos. Claro. El sicariato, el secuestro, por ejemplo. Solo por ponerte un ejemplo, en el caso del secuestro, antes era lo mismo secuestrar a alguien, a una persona, entre 1 y 14 días, lo que era absolutamente ridículo, y recién tenías un aumento de las penas a partir del día 15. Lo que hace esta ley, efectivamente, es hacer carne que los secuestros generalmente tienen mucha menor temporalidad y que no puede ser que alguien pueda secuestrar a alguien por 14 días y tenga una pena mínima versus secuestrarlo por 15 es como si hubiera una gran diferencia. Entonces lo que se hace es que el secuestro con más de 24 horas ya tiene las mismas penas aumentadas que tendría un secuestro por más de 15 días. Y además, por las películas uno sabe que las primeras 24 horas son fundamentales. Exactamente. Hay una serie, las primeras 48, sí, que yo no me pierdo. Es la de Kiefer Sutherland. Hay unos documentales muy buenos. Sí, gracias por venir acá, diputado. Yo entiendo que la agenda es muy apretada en este momento y además estamos enfrentando una coyuntura que dificulta tener un debate racional sobre estos temas. Entiendo también que las leyes que estamos discutiendo, las otras, no la Naim Retamal, tiene efectos más importantes en frenar la ola de violencia que estamos enfrentando. Pero quería volver al tema específico de la ley Naim Retamal y sus elementos más controversiales que tienen que ver con la legítima defensa privilegiada. Porque si volvemos a la historia de la ley y de este debate, en el Senado inicialmente, ¿cierto?, había 5 votos en contra de la intención de legislar. Por supuesto, 40 a favor, que incluía
socialismo democrático, pero de los 5 son del Partido Comunista y del Frente Amplio. O sea, de parte de la coalición del presidente Gabriel Boric, habían 5 votos diciendo no a la ley. Sin embargo, la ministra de Interior, Carolina Toa, va y negocia. Y parece que tuvo éxito junto con el ministro de Justicia Cordero, porque se saca la parte más nociva sobre la legítima defensa privilegiada, que es esta idea que un carabinero que estima razonable que hay una amenaza cuando hay más de 2 personas, más de una persona atacándole, tiene entonces legítima defensa privilegiada. Eso se sacó y ahora se da legítima defensa privilegiada si las circunstancias lo amerita. O sea, una situación bastante similar a la actual. Junto con eso eliminaron las indicaciones que estaban eliminando la responsabilidad del mando, ¿cierto? Que decían que si no hay un orden directo de parte de un superior, queda eximido de cualquier responsabilidad, aunque no haya hecho nada para parar la acción de los que estaban abajo de él en la jerarquía. Entonces eso también se eliminó. Entonces la negociación exitosa de la ministra Toa con el ministro Cordero hizo que después, en la votación en el Senado, esos votos en contra desaparecieron y tuvimos solo la abstención, creo que la senadora Pascual y la senadora Fabiola Campiay, pero ella tampoco votó en contra, porque reconocieron que las gestiones de la ministra Toa con el ministro Cordero fueron exitosos en esto. Pero cuando vuelve a la Cámara de Diputados, entonces genera todo este debate y entonces se despacha con solo 2 votos en contra, que son de Felipe González, que es del PEV, del Partido Ecologista Verde, y de Claudia Mix de Comunes. Y 2 abstenciones de Pamela Giles y parece que un diputado que se llama Andrés Giordano. Entonces, quería preguntar por eso. Entonces, ya di toda la historia para entender. Ya. Esa abstención es porque tiene una evaluación más crítica de las gestiones de la ministra Toa, porque además estaba la idea de ir al TC justo por eso, y de hecho la presidenta de Revolución Democrática, la presidenta del Congreso, Catarina Pérez, dijo que no lo van a hacer ahora. ¿Sigue con la idea del TC? ¿Sigue pensando que los cambios que hizo Toa fueron insuficientes? Mira, varias cosas, y un poco para explicar también el contexto de ese voto de abstención. Súper importante, me parece. Fueron varias votaciones en separado. La que tú estás leyendo es la primera, que dice relación con algunos artículos que no eran tan controversiales, pero que lo que señalaron varios expertos penalistas son 2 cosas. Una, que genera confusión porque duplica legislación y la duplica con cierto grado de diferencia entre el Código Penal y la justicia militar, y eso genera un problema práctico eso lo va a tener que resolver lamentablemente tribunales, ¿no? Va a ser un problema con el que van a tener que cargar ellos. Y el otro problema... El Ministerio Público como los jueces, me imagino. Claro. Todos, claro. Y el otro problema, que también yo creo que es parte de las señales políticas, más allá de las negociaciones, que efectivamente, y esto sí hay que reconocerlo, ¿no? Como el proyecto que sale de la Cámara de Diputadas y Diputados y el que sale del Senado es distinto, y cambian varias de las aberraciones más críticas que uno podría encontrar. No todas, hay cosas que en el corazón del proyecto, que me voy a referir después, que se mantienen, pero en este caso, ese voto de abstención, el mío, no me voy a hacer cargo del de Pamela Giles porque es de otra bancada total, y probablemente sean razones distintas por las que votamos distinto, o sea, por lo que votamos abstención. Pero lo que nosotros tratamos de expresar con ese voto es que se le está mintiendo a la ciudadanía, se le está mintiendo a la institución de Carabineros. El relato que se escuchó tanto en el Senado como en la Cámara de Diputadas y Diputados le asegura a Carabineros que esto es lo que necesitaban para poder evitar muertes como la que en la misma noche en que lo estábamos aprobando volvimos a encontrarnos con una en la que no hubo ni siquiera posibilidad de defensa alguna. Que no hubo enfrentamiento. No hubo enfrentamiento. Recibieron al cabo a balazos. Exactamente. Hay otra falacia que está incluida en esa tesis, que es que Carabineros estaría constreñido o como contenido en el uso de sus armas para legítima defensa, sin entrar en el epíteto de privilegiado, la legítima defensa solamente. Y eso es falso. Y voy a poner un caso que uno trata de tener tacto con estas cosas porque evidentemente hay muertos acá y yo he extendido mis condolencias a los familiares de todos los oficiales que perdieron la vida en este mes y antes, pero hay una cosa que es concreta. En el caso, por ejemplo, del oficial Rita Olivares, Carabineros percutió 31 balazos, 2 oficiales. Los delincuentes, y entre ellos el asesino, percutieron 5. O sea, 6 veces más Carabineros. No hubo un temor a hacer defensa, pero ninguno de esos disparos logró frenar la muerte del oficial ni le dio a alguno de los delincuentes. Lo ha dicho el ex coronel Soto. Las prácticas de tiro para Carabineros es de 1 vez al año. Para allá voy. Tienen creo que 8 tiros
al año, una cuestión así absurda. Exactamente, para allá voy. El problema está en que además de un asesino en esa situación, de un asesino, también había 2 oficiales que probablemente no tuvieron el entrenamiento suficiente, no tuvieron las herramientas suficientes, no tuvieron los implementos. Yo sé que se ha estado conversando sobre el reforzamiento de las herramientas de protección personal y un montón de cosas que en muchos lados, en muchas comunas, no existen en la proporción que se necesita. Y eso también es algo que nosotros venimos discutiendo, lo planteamos en la reforma tributaria. O sea, si hay algo que sí marca una diferencia en comparación con la ley que tuvimos que legislar ayer por la premura, por toda esta presión mediática, en comparación, si hay algo que sí marca una diferencia, no me atrevería a decir que hubiese evitado necesariamente las muertes, pero evidentemente si hubiésemos hablado de más entrenamiento hace 5 años, o 2 años, 3 años, si hubiésemos hablado de mejores implementos de seguridad personal, si hubiésemos hablado de mejores condiciones laborales, también es cierto que hay una precariedad laboral en la institución de Carabineros que nadie aborda. Y eso, bueno, se intentó abordar con el 5% de aumento del presupuesto del año pasado y se intentó abordar también con la reforma tributaria, porque efectivamente el Estado necesita más recursos para las distintas necesidades. Hoy día se está hablando de destinar parte del presupuesto que estaba para otras necesidades de la población para atender esta crisis coyuntural, pero el Estado no está teniendo mayores ingresos porque recordemos, hace muy poquito, un mes atrás, se negó la Cámara a siquiera discutir la idea de legislar una reforma tributaria. Y ahora tenemos el problema que tenemos. Y en esa reforma tributaria estaban incluidas más plazas de carabineros, más herramientas para carabineros, mejores herramientas de inteligencia, tecnología, y cosas que ha venido haciendo el gobierno con los recursos que tiene el Estado, pero por cierto que se necesitan más. Entonces, este es un tema muy sensible, muy delicado, pero si uno lo aborda con populismo, si uno lo aborda con la lógica de matinal, y no de este matinal, no de este matinal, de los demás. pero bajo esta premisa populista, como de ir a demoler casas, como si eso fuera a terminar con el narcotráfico, primero se le miente a la ciudadanía, pero sobre todas las cosas después se va a venir una ola de frustración porque las medidas que se tomaron no revirtieron el problema en lo más mínimo. Eso es súper importante porque claro, va a venir la frustración de que la ley Naín Retamal no era la solución a todos los problemas, ni tampoco el estado de excepción. ¿No será mucho ya, diputado, que sea en estos momentos el PS, la DC, el gobernador Orrego, la derecha sí, y hasta el gobernador Orrego salgan a pedir estado de excepción? Este es el senador Juan Luis Castro, quien dice nadie puede descartar, que hasta el momento había estado más o menos, la verdad él se pone siempre en el lado más extremo, ¿no? Descartar un estado de excepción en la región metropolitana ante este nivel de agresividad contra carabineros, pese a las leyes recién aprobadas. Ya estamos, ya se nota que no sirvieron las leyes, que lo había dicho todos los expertos, pero Claudio Orrego, ahora gobernador de la región metropolitana, con este populismo penal realmente impactante, yo creo que nadie puede descartar a estas alturas el estado de excepción. ¿Qué piensa usted de estas destempladas declaraciones, diputado? Bueno, el mismo problema que hemos tenido cuando discutimos en general los estados de excepción. También es una medida, ya lo vimos, ¿no? Queda muy bien en varios titulares, pareciera ser la solución a todos los problemas, pero nosotros hemos sido bien críticos de que si, imaginemos, ¿no?, que quienes hoy día están entrenados para el control del orden público tienen dificultades para hacerlo, imagínense, trasladamos ese tipo de tareas a las fuerzas militares que están entrenadas para la guerra, no para el control del orden público, que tienen armamento, no para el control del orden público, sino para la guerra, y que no tienen entrenamiento de ninguna naturaleza similar a lo que se requiere para esto. Es una medida que, claro, se ve bien en el titular, se puede bien en la imagen, si uno tuviera militares, qué sé yo, dando vueltas como los vimos en el 2019 acá en la región metropolitana, Claro. pero lo cierto es que eso va a impactar, por ejemplo, en el crimen organizado, eso va a desbaratar la cabeza del narcotráfico, que es a donde uno debiese apuntar si uno quiere desbaratar las redes que terminan permitiendo que hayan tantas armas disponibles. No, hay otro tipo de cuestiones que debiésemos abordar, hay algunas medidas que anunció el gobierno hoy día que son bastante interesantes, que van a requerir más recursos, que van a requerir un sinnúmero de otras iniciativas legislativas apoyándolo, pero yo creo que también es hora de poner sobre la mesa que quienes son responsables del orden público necesitan una reestructuración, y la reforma Carabineros, que se viene postergando desde el año pasado, creo que hoy día cobra, con las nuevas tareas que debe asumir el control del orden público, más importancia que nunca. Y una segunda cosa, ¿no?, como una ley de armas en serio. Yo soy de la línea contraria de los que creen que esto se resuelve con más armas en la población civil. Por el contrario, tenemos tantas armas ilegales y tanta dificultad para registrar las que están registradas, o sea, para identificar las que están registradas, hacerle seguimiento, que finalmente, si no somos capaces de tomar la experiencia de vuelta, yo me voy a los ejemplos internacionales, citábamos Estados Unidos, citábamos México, si no miramos lo que ha ocurrido allá,
vamos a terminar construyendo leyes que son frustración al final del día. Y bajo su mismo prisma, porque yo creo que acá, lamentablemente, en el debate público, lo simbólico está agarrando una relevancia que no tiene frente a lo real. Le hago una pregunta, para que usted me dé su punto de vista. Si hablamos de incitación a la violencia, de normalización de la violencia, ¿qué es lo que empuja más a esa realidad? ¿Una protesta en Plaza Italia? ¿Un rayado en una muralla? ¿La canción de las tesis? ¿O haber suspendido las clases en 4 colegios por un funeral narco? ¿Qué es lo que incita más a la violencia? No, por supuesto. Pregunta compleja, pero efectivamente yo estoy de acuerdo que hay un correlato bastante falso, ¿no?, que se ha tratado de instalar, pretender cómo relacionar las protestas sociales con la violencia, con el crimen organizado, con el narcotráfico. Yo no entiendo en qué momento, porque no sé si tuvieron la oportunidad de ver el debate legislativo, pero los relatos estaban orientados a hablar del perro matapaco. O sea, estábamos hablando de perseguir al narco, de perseguir el crimen organizado, y estábamos hablando de un perro que lo que hacía era saltar alrededor de la USACH cuando el guanaco tiraba agua. Tal cual. O sea, frente a ese debate, si hubiera sido diputado, le diría, ¿sabes? La solución es que mandemos a Don Carter. Otro perro. ¿Cómo se llamaba el perro? No. O el blanco No, besa, el blanco besa No, sí, yo sé a cuál tú te refieres. El de Paz Ciudadana. Al de Paz Ciudadana. Claro. Sí, po. Sí, que era Don con Graff. Mandemos a Don Graff. Hacemos pelear a Don Graff con el otro. Entonces, bueno, yo digo esto porque las millones de personas que hoy día nos piden abordar la temática de seguridad, muchas de ellas, la gran mayoría probablemente son parte de las millones que también marcharon en el 2019 por otras cuestiones que también asfixian nuestra sociedad y que también son muy violentas. Son otro tipo de violencia, no las vamos a mezclar, pero parte de las cuestiones de las que también tenemos que hacernos cargo tienen que ver con la desigualdad en este país. Y en algún momento, bueno, eso lo conversamos en algún foro con Hassan, ese es como el verdadero enemigo que no teme a nada ni a nadie, es la desigualdad, y es algo que se está postergando precisamente por esta agenda, y es efectivo que necesitamos hacernos cargo de la agenda de seguridad para poder pasar a estos temas que también son muy profundos y que se vienen demandando hace mucho tiempo. Más educación, más deporte, más cultura, evidentemente, ¿no? Entonces el voto de abstención fue un voto para decir no al relato, más que el de la ley en sí. Exactamente. ¿Ya? Entonces el tema de ir al TC o de tratar de frenar elementos de esa ley queda fuera, porque es más bien el relato. Dos cosas sobre eso. Una, lo del TC probablemente ya no tiene las firmas, dado lo que ha ocurrido. Hay varias voces que ya han dicho que no le van a dar que no van a dar ese sustento jurídico. Se requieren 39 firmas, es decir, es una porción importante del Congreso. Es alta, claro. Y las cosas que se querían sacar de la ley son las cosas en las que yo voté en contra, por si acaso, ¿no? Como que no son las cosas en las que me abstuve o las que voté a favor, porque la ley tuvo algunas cuestiones de las que hemos estado conversando que sí son positivas. Por ejemplo, más equipamiento, más herramientas, mayor tecnología, Carabineros, o sea, destina ciertas obligaciones para que Carabineros pueda cumplir con el objetivo que persigue en teoría la ley. Pero lo que nosotros queríamos sacar es lo que se escapa de aquello. Primero se vota en general, pero después se vota en particular cada uno de los artículos, y usted entonces lo que le pareció que estaba bien, lo votó a favor, lo que estaba mal, lo votó en contra. Exactamente. No, me parece que en eso no había que tener matices de ningún tipo. Más allá de que esto respondiera a una negociación en la que había participado el gobierno, independiente de aquello, me parece que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con los principios y también con ser capaz de expresar a la ciudadanía por qué uno vota como vota. Porque cuando uno tiene un discurso y trata de expresar una idea como la que yo he tratado de que sea lo más clara posible acá, de que las cuestiones que votamos en contra no solucionan el problema de fondo, no solucionan los homicidios de Carabineros, cuando uno tiene ese relato, si después no es capaz de traspasarlo en el voto, yo creo que la ciudadanía queda muy confundida respecto de lo que uno finalmente está representando. Entonces, es una cosa de consecuencia y una cosa de claridad también. Don Rodrigo ¿Don Herrera. Graf? Don Graf. Don Graf. Don Rodrigo Herrera se tiene que retirar de este panel, ya son las 11:37, sí, no quiero hacer que usted se retrase. A mi otra responsabilidad laboral. Exactamente. ¿Ya? Así que gracias, Nos diputado. encanta verlo ahí, lo veo siempre. Muchas gracias. Ahí en Yo me voy a retirar por acá abajo, pero usted quédese ahí. No me voy, estoy amarrado. De hecho, estoy amarrado por el tema que me invitaron, porque este no era el tema. Exactamente. Por mientras, justamente lo quiero llevar al tema por el cual usted está invitado acá, que es el tema de las 40 horas, efectivamente. Entonces,
Se aprobaron también, ¿no? Las 40 horas ya... ¿Qué pasó, Hassan? Y bueno, estábamos hablando sobre también que hay otro tipo de cosas que son más a largo plazo. Educación, que sabemos que se necesita más. Se necesita, y también se necesita tiempo de compartir con la familia, ¿verdad? Tiempo de llegar a la casa, de estar en el hogar, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con las 40 horas, pero no ha estado ajena a algunas críticas, Hassan, ¿no? El Sí, proyecto. están preocupados desde del movimiento sindical que esta ley implica mayor flexibilidad, ¿no? Esta idea que los empleadores pueden cambiar los horarios, incluso cuando uno tiene un máximo de 40 horas, que en realidad se va a empezar a aplicar de forma gradual, y en ese tiempo no es 40 horas por semana, sino un promedio de 40 horas en un ciclo, ¿cierto? De un mes, efectivamente, donde pueden haber algunas semanas con mucho más de 40 horas, pero algunos con mucho menos para quedar ahí. Y al final queda en una negociación entre los trabajadores y los empleadores. Y la preocupación desde el movimiento sindical es que ellos no han logrado negociar en igualdad de condiciones. Entonces eso abre la puerta, dicen, a la flexibilidad como algo impuesto por los empleadores. Sí, por cierto. Bueno, es un tema que tiene varias dimensiones para abordar. Lo primero, solo como para dejarlo absolutamente claro, la flexibilidad laboral no es una demanda de las y los trabajadores. No es una propuesta que haya presentado tampoco el gobierno cuando ingresa una indicación sustitutiva. Es una medida que se gatilló con la votación en la etapa de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuando yo no era diputado, para no cargar con ese muerto, como dejarlo súper claro, hace bastantes años, 3 años atrás, cuando sale de la Cámara de Diputadas y Diputados, sectores de derecha y de centro le agregan un sinnúmero de cuestiones relativas a la flexibilidad laboral. ¿Cómo salió el proyecto de la primera Cámara? Y esto es lo relevante. Salió con la posibilidad de que el empleador y un trabajador individualmente, una trabajadora, pudiesen pactar condiciones de flexibilidad en la jornada en los mismos términos. Una jornada mensualizada, o sea, no en los mismos términos, voy a explicar por qué no, pero me refiero como este estilo de flexibilidad de tener más horas una semana compensadas con menos horas en otra. Ya, la propuesta original que sale de la Cámara era tan flexible que decía que esto se podía hacer individualmente entre el trabajador y la empresa, pero además con un máximo de hasta 72 horas, 60 horas de jornada ordinaria y 12 horas extraordinarias. Chuta. O sea, estamos hablando de casi llegar a las 80 horas cuando queríamos reducirlo a la mitad. Pero eso sigue siendo algo que tiene que compensar con otra semana de 0 horas, por ejemplo. O sea, si tú el trabajas promedio va a quedar en 52, 40. efectivamente podrías tener que trabajar, no sé si estoy calculando bien el exceso, son 28. 52 son 28, si son 72 y tienes 20 horas más, ya tienes ahí 8 horas. Entonces, pero aún así, ese tipo de flexibilidad, ¿qué es lo que nos dice? Primero, que el trabajador y el empleador nunca van a tener, o sea, el trabajador nunca va a tener la fuerza para poder imponer sus términos en una negociación con su empleador. Eso es, aquí en la Quebrada Lají siempre se ha dicho que negociación individual es equivalente a imposición. Y eso es importante dejarlo claro. Así sale el proyecto y no con jornadas mensualizadas o de 4 semanas como el que tenemos que votar en la Cámara la próxima semana, sino con jornadas incluso bimensuales y trimestrales. Es decir, se podían acumular horas en periodos mucho más amplios de tiempo. Sí, eso es mucho más. Y eso podía significar una serie de problemas. Así sale el proyecto de la Cámara y lo que tiene que hacer el gobierno es básicamente tratar de agarrar eso y de una u otra manera contener todas esas herramientas de precarización. Por eso cuando ingresa la indicación del gobierno no ingresa con nada de flexibilidad, pero por cierto la amenaza de la derecha, que tiene mayoría en ambas cámaras, la amenaza fue, bueno, si ustedes no se disponen a discutir esto, pues nosotros votamos lo que viene de la Cámara de Diputadas y Diputados y esto queda así con 72 horas. O sea, ese era el riesgo, ¿no? Como para ponerlo un poco en palabras simples. Lo que contiene ahora el proyecto, después de tensas negociaciones, y en esto, esta preocupación del movimiento sindical, que yo la comprendo perfectamente, sigo habitando. Tú vienes del mundo yo sindical. vengo del mundo sindical y sigo habitando varios ¿cierto? espacios y en conversación con muchas dirigencias y me he reunido con varias organizaciones a efectos de explicar el impacto que tiene la ley de 40 horas. ¿Qué tanto de lo que se ha analizado como un riesgo, como una amenaza es cierto? ¿Qué tanto es una distorsión? ¿Qué tanto a lo mejor tiene una mala lectura jurídica? Porque hay algunas cosas que son distorsiones jurídicas también.
pues, y hemos tratado de llegar a ciertos consensos. Yo no he conseguido hasta el momento, de lo que está en la ley, alguna organización que me diga, esta ley me perjudica, me deja en peor pie que lo que estoy hoy en día, por lo tanto, rechácenla. Pero es efectivo que contiene unas normas de disposición de flexibilidad que es importante explicarlas y que básicamente la diferencia que tienen con el proyecto anterior, primero es que es en un plazo máximo de 4 semanas, con una jornada entonces promediada de 160 horas mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un sindicato, eventualmente el sindicato, a través mío o conmigo incluido, podría negociar que se permitiera una distribución no de 40 horas cada semana, sino una semana podrían ser 45, otra 35, otra 30 y en otra 50. Estoy tirando una cifra que me dé 160, ¿no? Pero si el sindicato no lo quiere hacer, o si yo mandato a mi sindicato para que no lo haga, eso no ocurre. Entonces la diferencia es muy importante porque la negociación colectiva no es igual a la negociación individual. Para nada. Y eso es lo que hay que dejar claro. El proyecto de ley no contempla esa flexibilidad que tiene un máximo de 52 horas a la semana de jornada ordinaria para que lo haga el trabajador solo. Nunca. Entonces, mi pregunta y siempre a las organizaciones es, ¿vamos a permitir que esto se transforme en precariedad? Y la respuesta tiene que ser que el sindicato no, porque el sindicato está para proteger al trabajador y la trabajadora y le puede garantizar perfectamente una jornada de 40 horas toda la semana, o podría llegar a un acuerdo si un trabajador una semana necesita trabajar 30 horas y quiere trabajar en otra más, eso podría ser un caso específico, pero va a estar siempre tutelado por el sindicato, y en eso yo creo que es súper importante reconocer la importancia de la organización sindical. Ahora, eso no quita que no sea una puerta que genere resquemores, que genere nerviosismo, y yo creo que la respuesta para eso además tiene que ser mejorar el poder sindical, y eso tiene que venir de la mano de una reforma específicamente para aquello. Nosotros ahí tomamos la palabra de la ministra Jara, que dice que de aquí a fin de año debiésemos estar discutiendo una reforma que incorpore negociación colectiva multinivel. Ya, yo sigo sin entender el debate completamente. Porque en este momento la máxima carga de trabajo es 45 horas, Exactamente. ¿cierto? Pero eso no quiere decir que las personas en Chile solo pueden trabajar 45 horas, No. sino que encima de 45 horas tienen que pagar horas extra. Así es. ¿Ya? Entonces, Con algunos topes, 2 horas máximas por día. Ya. Cuando cambia entonces a la nueva ley, ¿qué tenemos? Una situación donde en algunas semanas van a poder trabajar hasta 52 horas. Si el ¿cierto? sindicato lo acepta, Ya, efectivamente. Y solamente van a pagar horas extra en esa situación si son encima de los 52 horas. Exactamente. Pero entonces la semana siguiente tendría que ser 20 horas para recompensar, y de esa forma las horas extras se van a pagar Sobre la por encima de esos 20. Entonces, lo que ocurre en términos de lo que recibe el trabajador o trabajadora como salario sigue siendo lo mismo con esta flexibilidad. Lo relevante es que se ha bajado a 5 horas. Exactamente. Hay un... Que hay muchos diciendo que ahora desaparecen las horas extra con eso. Exacto, hay un temor y una mala interpretación, creo yo, que ha dicho como que son 52 horas extras. Primero, no existen bolsas de horas extraordinarias ni nada de lo que contenía algunas de las indicaciones que puso Chile Vamos en este debate, y efectivamente está siempre esta obligación de compensación. Yo quiero acá hacer una interpretación un poquito más arriesgada. Yo creo que en la mayoría de los trabajos de Chile, ¿no?, formalizados, es absolutamente impracticable una jornada con este nivel de maniobra, ¿no? Como poder trabajar tantas horas una semana y tan pocas la siguiente, porque en general se requiere un grado de operatividad más o menos constante para la mayoría de las labores de Chile. En el comercio, por ejemplo, uno podría decir, ya, en la semana de Navidad, a lo mejor el empleador va a querer decirme que mis trabajadores, pensando en el sindicato, ¿no?, que los trabajadores que yo represento trabajen 45, 48 en vez de 40, lo tendría que compensar en la semana siguiente. El sindicato todavía puede decir siempre que no, pero en la práctica, en la mayoría de los trabajos de Chile, ¿cómo compenso yo tener a alguien 52 horas una semana y 28 la siguiente? Muy difícil. O sea, si tú lo miras eso en hotelería, si lo miras, o sea, Claro. no es aplicable. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de destacar de esto? Que a pesar de que la flexibilidad en general para el mundo sindical es una preocupación, y yo creo que con todas sus letras, porque quienes las han impulsado nunca han sido personas pro trabajador y pro trabajadora, creo que esta medida le da la tutela y la posibilidad al sindicato de siempre decir que no. Ahora, sí hay que reconocer que hay una posibilidad individual de negociar con el trabajador entre empleador y trabajador o trabajadora, aumentar la jornada en 5 horas. Es decir, en vez de trabajar 40 horas toda la semana, yo te puedo
proponer, y tú, básicamente, como hemos dicho que esto puede ser una imposición, podrías someter a un trabajador a trabajar 45 horas una semana, tendría que ponerle 35 la que viene, o podrían haber 2 semanas de 45, eso lo permite la ley, y después las 2 siguientes tendrían que ser de 35. Eso puede ocurrir. Pero ¿qué hay ahí? Que donde hay sindicato, siempre esa negociación, incluso aquella de las 5 horas, se tiene que dar con el sindicato. Entonces ahí hay un incentivo, creo yo, a mi juicio, para la afiliación sindical, para que efectivamente, Eso si es yo no muy quiero bueno. que esto ocurra, Claro. bueno, yo me voy al sindicato porque el sindicato puede ponerle este freno y no tengo que negociar individualmente con mi empleador. Entonces la tutela sindical también puede tener un efecto positivo en términos de que es ahora el sindicato el que puede cautelar y garantizar que la jornada sea exclusivamente de 40 horas. Si eso es lo que se desea, están todas las herramientas para defenderlo. Muy bueno eso, qué bueno que lo hayas aclarado, diputado, porque estaba esa duda, por supuesto. Qué bueno, le vamos a preguntar también entonces a nuestro próximo invitado sobre qué está pasando en el debate constitucional con el tema laboral, porque efectivamente entiendo que se habló sobre negociación ramal, no sé si está quedando recién en este borrador que van a entregar la comisión de expertos, y por eso se viene Flavio Quesada aquí al estudio, nuestro compañero que lo tuvimos tanto tiempo desde Europa, pero ya ahora aquí instalado como uno de los expertos constitucionales. Andrés Giordano, diputado por el Distrito 9 de la región metropolitana, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran y tan claro siempre. Muchas gracias por invitarme y un saludo a nuestros telespectadores a la Sí, distancia. pero por supuesto. Oye, te mando saludos Carlos Godoy, que es mi asistente en la municipalidad. Me dijo que se debían una cena. Está comprometida. Y Flavio Quesada también fue compañero en el Instituto Nacional. ¿En serio? Fuimos ¿De Andrés compañeros en el Giordano también? Instituto Nacional. No te creo, pero Andrés, Así usted es es. amigo de todo el mundo. ¿Cómo es la cosa? Exactamente. Del millón de Amigo de amigos. todos.